Bueno, lo que vamos a compartir hoy, para que lo puedan ir buscando, vamos a leer Ageo, capítulo 1, versículos del 1 al 6. Mientras preparaba esta palabra, esta vez sí pude traer un título, y está titulado ¿Sobre qué edificamos nuestra vida? Porque es una realidad que el hombre siempre edifica, construye su vida, y la forma de explicarlo es que las decisiones que tomamos desde que empezamos a tener un poco de independencia van construyendo la vida que tenemos. Elegimos en dónde estudiar, elegimos cuál es la oportunidad laboral que vamos a tener en base a lo que estudiamos, elegimos la persona con la que creamos una familia, elegimos cuántos hijos tener, yo todavía no tengo, elegimos qué valores queremos darle a nuestros hijos, qué decisiones tomar, y todas esas cosas van construyendo nuestra vida. Y antes de venir quise también leer un pasaje como para introducir, y se los voy leyendo mientras van buscando. Lo que buscan ahora es Ageo, como decía, capítulo 1, versículos 1 al 6. Pero leían cómo Jesús dice en Mateo algo acerca de esto. Es un pasaje muy conocido que nos va a servir de introducción. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Entonces leía esto y redondeaba, ¿no? Que un poco es esto. Cuando uno es hijo de Dios, todas las decisiones que toma a partir del momento en que nuestro espíritu es resucitado, todas las decisiones que tomamos que siguen construyendo nuestra vida, empiezan a estar fundamentadas en Cristo. El cimiento de las decisiones que tomamos, de lo que construimos a partir de este momento, es basado en Cristo, en colaborar con el cuerpo de Cristo y en ser formados a su imagen. Entonces, un poco quería usar esto de introducción. Ahora, antes de leer Ageo, les quería dar un contexto un poco. En este momento el pueblo de Israel está en la ciudad de Jerusalén y tienen el templo que había empezado a reconstruirse, pero quedó pausado. Y no lo quise agregar para no hacerlo tan largo, pero leía en el libro de Esdras el antes de cómo el pueblo llegó hasta este momento. Hacía algunos años el pueblo de Israel había sido derrotado por Babilonia, habían sido llevados cautivos al reino de Babilonia y pasaron unos años justamente en la cautividad, hasta que llega el rey Ciro, y el rey Ciro, movido por Dios, establece un decreto en el que libera al pueblo de Israel, en el que se le devuelven todos los utensilios del templo y se le encomienda al pueblo de Israel que vuelva a su reino, que vuelva a Jerusalén y que vuelva a edificar el templo de Dios que había sido destruido. Entonces el pueblo de Israel vuelve, se establece en Jerusalén, empiezan a edifican hasta terminar los cimientos, y en ese momento los gobernantes y gente influyente de las provincias vecinas quieren sumarse a la reconstrucción. Le dicen: déjenos que nos sumemos, los ayudamos porque nosotros también adoramos a su Dios. En consecuencia, el pueblo de Israel le dice: no, a nosotros Dios a través del rey Ciro nos encomendó reconstruir el templo nosotros, así que perdón, pero ustedes no se pueden sumar. ¿Qué hacen en consecuencia? Los gobernadores y demás de las provincias vecinas se ponen en contra del pueblo de Israel. Empiezan a entorpecer, a poner estorbo, hasta incluso llegar a lograr que se pause, mediante un decreto del rey de ese momento, que se pause, que se detenga la reconstrucción del templo. Entonces, y lo hacen incluso hasta la época del rey Darío, que es el rey que estaba en el momento que vamos a leer ahora en Ageo. Entonces, ese es el contexto de dónde venía el pueblo de Israel hasta llegar a este momento. Había tenido una tarea encomendada por Dios, reconstruir el templo,
Pero por todas estas cosas, esta tarea había quedado en pausa. Así que ahora sí vamos a leer, como decía, Ageo capítulo 1, del 1 al 6. Dice así: En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? Acá cuando dice casas artesonadas, casas lujosas, casas elegantes. Y cuando dice que esta casa está desierta, es el templo, mi templo está desierto. Sigue, dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. O sea que el cobro de ese día, de esa cortada, se iba por el saco roto. Acá justamente Dios, a través del profeta Ageo, le marca a su pueblo: ustedes están diciendo que no es tiempo de continuar con la edificación del templo y que es mejor estar en sus casas elegantes, mientras mi casa está desierta. El pueblo de Israel, luego de haber comenzado el conocimiento del templo, dejó en pausa la reconstrucción y empezó a ocuparse de sus propios asuntos. Construyeron casas lujosas, priorizando su comodidad material, a la vez que el templo, que debía ser reconstruido para que Dios habitase en él, quedó abandonado y desierto. Meditad bien sobre vuestros caminos. O en un español un poco más argentino sería: piensen bien en lo que están haciendo. El pueblo sembraba mucho y cosechaba poco. El dinero no les alcanzaba y la ropa no era de abrigo. Dios los lleva a analizar el porqué de esto. Ellos estaban experimentando una insatisfacción aun cuando aparentemente tenían todo lo que necesitaban. Y la razón de esto era que el templo estaba abandonado. Dios hizo libre a su pueblo con un propósito: para que vuelva a Jerusalén, para que vuelva del destierro y la esclavitud, para reconstruir el templo. Y si bien el pueblo empezó obedeciendo, con el tiempo abandonó este mandato. Vamos a seguir leyendo más adelante en el versículo que sigue, desde el 7 al 11. Dice: Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Le repite ahora lo mismo: subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. Les está diciendo: ustedes buscan mucho y hallan poco. Todo lo que les decía hoy, ¿no? Se visten y no se abrigan, comen y no se sacian, buscan mucho y consiguen poco. También dice que siembran como para cosechar 20 toneladas, por ejemplo, y cosechan 10. Entonces Dios les dice: buscáis mucho y halláis poco, consiguen poco, y eso poco lo encierran, lo guardan en su casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé a la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Como decía al principio, Dios le repite: meditad sobre vuestros caminos. En los versículos anteriores, Dios les dice que mediten sobre sus caminos, refiriéndose a sus acciones pasadas, al hecho de que abandonan la reconstrucción del templo. Ahora vuelve a decirles que mediten sobre sus caminos para indicarles qué acciones tomar de ahora en más, qué hacer para cambiar esta situación. Suban al monte, traigan madera, reedifiquen la casa. A continuación, en el versículo 9, les remarca que buscan provisiones materiales en abundancia, pero consiguen poco, lo mismo que les decía antes.
y que ese poco intentan esconderlo en sus casas lujosas y elegantes, pero que Dios les va a quitar aún eso. ¿Por qué? Porque el templo de Dios sigue abandonado y en ruinas, mientras su pueblo se ocupa de vivir con lujos y abundancia excesiva. Porque no estaría mal vivir en abundancia. El tema cuando ese exceso corre las prioridades de lo que Dios nos dice, creo que ya deja de ser bueno. Por último, en los versículos 10 y 11, la decisión de Dios se extiende a toda fuente de comida, provisión y trabajo. Dios estaba dejando muy en claro que la prioridad del pueblo estaba equivocada. Entonces manda sequía, detiene la lluvia y extiende todo eso sobre el trigo, el vino, aceite, lo que la tierra produce, sobre los montes, sobre las bestias, hasta sobre el propio trabajo. Dios decide que ya no consigan fruto de su trabajo, que ya no obtengan lo que obtenían antes en abundancia materialmente. ¿Por qué? Porque quería dejar en claro justamente que su prioridad estaba en todo eso, pero su prioridad en eso estaba equivocada. Seguimos en el capítulo 12 hasta el 15. Dice: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces el rey, el sumo sacerdote y el pueblo escucharon todo lo que dijo Dios, lo que venimos leyendo, y temió delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces es interesante ver el orden en el que suceden las cosas. Dice que el rey, el sacerdote y el pueblo oyeron la palabra de Dios y temieron. En ese orden, oyeron y temieron. Y ahora me pongo a pensar, debería haber incluido en el medio: oyeron, se dieron cuenta del error y temieron. Cuando escucharon a Dios, primero que nada entendieron su error y después tuvieron temor de las consecuencias. Y no solo eso, fueron conscientes de que Dios no iba a cambiar su situación hasta que el templo termine de ser reconstruido. ¿Para qué? Para que así Dios descienda y pueda habitar en él. Versículo 13, cuando Dios le habla a su pueblo, le dice: Él está con ellos. En consecuencia, en el versículo 14 vemos que ahí el rey, el sacerdote y todo Israel vuelven a trabajar en el templo. Ahora, es importante resaltar que Dios no esperó a que el templo esté terminado para descender, sino que su espíritu estuvo entre su pueblo dándole ánimo para cumplir la tarea encomendada. Cuando dice acá, yo lo leo acá y está en la pantalla, pero bueno, cuando dice acá: despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el espíritu de Josué, en otras traducciones se traduce como el espíritu de Dios se movía entre el rey, entre el sumo sacerdote y el pueblo. O sea, el espíritu de Dios descendió y le dio ánimo a su pueblo para cumplir la tarea encomendada. Fue Dios mismo el que fortaleció a su pueblo para que cumpla la tarea que no podía llevar a cabo por su cuenta. ¿Tuvo el pueblo de Israel algún mérito en esto? Ninguno. Esto fue un acto de misericordia de Dios para con su pueblo. Él era el único con la capacidad de hacer cumplir su propósito. El pueblo experimentaba una escasez muy grande. La tierra experimentaba una gran sequía y escasez, por lo cual no estaban disponibles los recursos para continuar con la reconstrucción. Hoy leíamos que primero les dice: ustedes experimentan una gran sequía, quieren cosechar mucho, cosechan poco, enmienden esto. Bueno, vayan al monte, traigan árboles, traigan madera, reedifiquen el templo. Y yo pensaba, bueno, genial, hacen eso, una vez que reconstruyen el templo, ¿qué hacen? Hacen sacrificios para su Dios, para Jehová, para Dios, por lo cual necesitan animales. Pero leemos un poco más abajo y dice que Dios cesó la lluvia, que mandó sequía sobre los montes, en donde iban a buscar madera, que todo eso se extiende hasta incluso a los animales, o sea que tampoco iban a encontrar animales.
Entonces, el pueblo estaba como en un círculo sin salida, porque no estamos a cuentas con Dios, tenemos que arreglar la situación, pero no tenemos lo que necesitamos para arreglarlo. El pueblo no tenía la capacidad de arreglar la situación. Hacía varios años que habían dejado el templo abandonado y ahora no podían retomar la reconstrucción. Pero Dios, por un lado, descendió y fortaleció el espíritu de su pueblo, y por otro, usó al rey Darío para hacer que los gobernantes vecinos financien por completo la reconstrucción del templo. Esto también lo leía en el libro de Esdras. Así como en un principio los gobernantes y demás le escriben al rey anterior para que decrete que se frene la reconstrucción del templo, bueno, cuando llega el profeta Ageo y habla de lo que estamos leyendo a su pueblo y vuelven a reconstruir, de nuevo los gobernantes de la zona, ¿qué hacen? Van con el rey Darío y le dicen: che, fíjate porque estos acá están levantando el templo de vuelta, fíjate porque es un pueblo que, si vos lees en los archivos, siempre fueron rebeldes, no van a querer pagar tributo, se van a rebelar contra el rey. Y le avisan como para que de vuelta frene la reconstrucción del templo. ¿Qué hace el rey Darío? Bueno, manda a sus maestros, a las personas que él tenía bajo su mandato, a que interioricen, que averigüen, que estudien, confirman eso. Pero ¿cuál es la decisión del rey Darío? En vez de frenar la reconstrucción, manda a los mismos gobernantes que acusaban al pueblo de Israel a que colaboren, que le provean de todo lo necesario para que reconstruyan el templo. Entonces, el pueblo no podía hacer nada para cambiar su situación y estar a cuentas con Dios. Fue Dios mismo el que fortaleció al pueblo y proveyó todo lo necesario para poner a su pueblo a cuentas consigo mismo. Dios fue el que hizo el trabajo. Esto, hoy lo vemos con el diario del lunes, no es ni más ni menos que una sombra, que una figura que apunta a la obra de la cruz, porque nosotros no podíamos hacer nada para estar a cuentas con Dios. No podíamos ni podemos. Fue Cristo mismo, fue Dios hecho hombre, el que vino, habitó en la tierra, murió por nosotros, resucitó 3 días después, y en toda esa obra nos reconcilió consigo mismo. No podíamos hacer nada, no teníamos la capacidad de hacerlo. Ahora, yo leía esto y encontraba muchos paralelos de esta historia que nos cuenta la palabra con la vida en Cristo que experimentamos nosotros hoy en día. Me parecía muy interesante porque entendemos siempre que los profetas apuntan justamente a Cristo, y entendía eso, que son paralelos que podemos encontrar. En base a eso vamos a ir viendo diferentes puntos de la historia y vamos a ver el paralelo que nosotros vivimos y experimentamos como cuerpo de Cristo. Vamos ahora a buscar Colosenses capítulo 1, versículos 12 y 13. Esta vez voy a esperar porque siempre... Ahí está, genial. Ahora sí, porque siempre me apuro. Y dice así: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Así como Israel fue liberado del cautiverio, del exilio, y se le permitió trasladarse a su reino, así mismo nosotros somos liberados de la potestad de las tinieblas, somos liberados del poder del pecado y trasladados al reino de su amado Hijo. Entonces, a partir de este punto, vamos a ver cada parte de la historia que acabamos de leer del pueblo de Israel y encontrarle el paralelo en nosotros hoy en día. El primer punto, cautiverio en Babilonia. Así como Israel era cautivo del rey Nabucodonosor, nosotros éramos esclavos del pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, dijo Jesús. Segundo punto, liberación de Babilonia. Así como Jehová liberó a su pueblo del cautiverio, nosotros fuimos liberados de la muerte y el pecado gracias a la obra de Cristo. En los dos casos es Dios el que libera, porque ni Israel ni nosotros podíamos lograr la libertad. Necesitábamos ser rescatados. Acá vuelvo al versículo: nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo.
Tercer punto, cimientos del templo. Luego de ser liberados y trasladados a su reino, los israelitas reconstruyen los cimientos del templo. Estos cimientos simbolizan o apuntan al nuevo nacimiento en Cristo. Cuando experimentamos la nueva vida en el Espíritu, pasamos a ser parte del cuerpo de Cristo, el cual es edificado con Cristo mismo como fundamento. De hecho, Pablo lo explica de la siguiente manera, dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, lo que hablábamos hoy, uno con sus decisiones va edificando, va construyendo su vida. Como decía Jesús en el pasaje que leíamos al principio, el que edifica sobre la arena, el que edifica por fuera de Cristo, ante las cosas de la vida, todo lo que construye puede llegar a caerse. Y entendíamos que el que construye en Cristo es una casa que está firme sobre la roca, que resiste a las tormentas de la vida. Pero no se queda solamente en nosotros, porque Pablo decía: sois juntamente edificados. No soy edificado yo por separado, sino que somos parte del templo, de la iglesia de Cristo. La iglesia misma, o sea, lo que Dios edifica en mi vida no me beneficia solamente a mí, sino que beneficia y colabora con la reconstrucción, con la edificación de todo el cuerpo de Cristo. Esto es corporativo, no se queda solamente en nuestra vida personal. Cuarto punto, oposición de los vecinos de Israel. Una vez que el pueblo levanta los cimientos del templo, los enemigos de Israel quieren sumarse a la reconstrucción del mismo. Y ante la negativa de los israelitas, todos los vecinos de la ciudad se ponen en contra de la reconstrucción y la entorpecen hasta lograr detenerla. Ahora para entenderlo bien, vamos a leer Esdras. Vamos a leer Esdras o Esdras, no sé cómo es Esdras, ahí está. Capítulo 4, versículos del 1 al 5. Esdras capítulo 4, versículos del 1 al 5. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y les dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios, y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esar-Adón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesuá y los demás jefes de casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos la edificaremos a Jehová, Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar sus propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. Acá me llamaba mucho la atención cuando ellos dicen: no nos conviene edificar con vosotros. En otras traducciones, mejor dicho, en la NTV, dice: de ninguna manera vamos a construir con ustedes. O sea, fueron muy tajantes en la decisión que ellos tenían. Y a veces cuando nosotros nacemos en Cristo de nuevo, nos pasa que estamos muy decididos a creer acorde a lo que a actuar acorde a lo que estamos creyendo. La decisión es muy fuerte, pero con el tiempo nos puede pasar como le pasó al pueblo de Israel. Podemos distraernos por causa de oposiciones y no continuar con la reconstrucción, con la construcción de lo que Dios edifica en nuestra vida. ¿Cómo se relaciona esto con la vida de Cristo en nosotros? Cuando empezamos a edificar nuestra vida con Cristo como fundamento e intentamos vivir bajo su gobierno, la carne se resiste. Pero no siempre empieza como resistencia. Así como los enemigos de Judá intentaron sumarse a la reedificación del templo, así también las viejas costumbres o hábitos de la carne quieren sumarse a edificar la vida que es en el Espíritu. El problema es que esto no es posible. El viejo hombre no tiene que hacer nada más que morir. Y así como los enemigos de Judá buscaron frustrar el mandato del pueblo de Dios, así mismo la carne se opone a la voluntad del Espíritu.
llegando incluso a poner en pausa la edificación que Dios quiere producir en nosotros, de la misma forma en que la reedificación del templo quedó en pausa hasta la llegada del profeta Ageo. Y ese es el contexto en el que estaba el pueblo de Israel al comienzo de este mensaje. Sus enemigos habían presentado oposición y habían logrado detener el mandato de Dios. ¿Y los israelitas qué hicieron? Se distrajeron. Dejaron de intentar. Desviaron su atención a buscar prosperidad, grandes sembrados, grandes salarios, casas lujosas. Y todo esto en sí mismo no tiene por qué ser algo malo. El problema está en que estas cosas habían desplazado la reconstrucción del templo de las prioridades que tenía el pueblo. Y esto mismo nos puede pasar como cuerpo. Acá esto trayéndolo un poco a lo que veníamos hablando acerca de las nuevas tecnologías, de las redes sociales, el teléfono, como no son cosas malas en sí mismas, no es malo, puede ser hasta útil. De hecho acá tengo otra hoja separada, porque me informé un poco acerca de todo esto. Las nuevas tecnologías, el uso del celular y demás, puede traer cosas buenas. Por no hacerla muy larga, pero por decir algunas cosas: ahorro de tiempo y eficiencia, acceso a información y recursos, mejora de la comunicación, nos ofrece entretenimiento, crea nuevos empleos. Podemos encontrar cosas buenas en la tecnología, pero también nos puede traer cosas malas cuando quita de las prioridades lo que de verdad importa: el ser edificados en Cristo, el colaborar con la edificación del cuerpo. Cuando la tecnología quita del centro estas cosas, empieza a ser dañina, empieza a ser mala para nuestra vida. Puede causar deshumanización, por ejemplo. Un mal empleo de la tecnología puede generar una deshumanización y fomentar el aislamiento social. De hecho, se estima que la dependencia de las tecnologías en etapas infantiles y adolescentes puede aislar a las personas del mundo real, ya que se trata de un momento vital en el que el desarrollo emocional depende en gran medida de las relaciones con el grupo de iguales. También nos puede perjudicar porque puede generar ansiedad y depresión, problemas de atención, alteraciones del sueño, pone en riesgo nuestra privacidad, porque hoy en día en las redes sociales publicamos todo con nuestros perfiles públicos y no sabemos quién accede a esa información. Entonces, cosas malas y nocivas, como por hablar en general, ¿no? Terrenalmente, pero lo principal es que esto desordena nuestras prioridades. Cuando la tecnología habita en nuestra vida de forma desordenada, cuando ocupa el lugar que no debería ocupar. La tecnología puede empezar a ocupar el tiempo que deberíamos dedicarle a nuestra comunión con Dios, y esto inevitablemente es un estorbo para la obra de Dios en nosotros. Incluso había escrito esto, pero hoy en la mañana pensaba que no solo que reduce el tiempo que dedicamos a estar en comunión con Dios, esto incluye leer la palabra, orar, acudir a las reuniones como iglesia. No solo reduce eso, sino que, ¿qué pasa cuando recién nos levantamos? Uno dice, bueno, yo me levanto y oro 15 minutos, 20, una hora, alguno que yo miraría quisiera poder llegar a una hora. Un tiempo de oración. Cuando el uso de la tecnología se desvirtúa y se desordena, yo estoy orando, esperando a que termine el tiempo que me estipulé para orar, para poder ir a ver las noticias en el celular, para poder empezar el día escuchando alguna entrevista o viendo algún programa en la tele. En nuestro caso, para algunos quizás la tecnología celular, para otra persona que no se acostumbre tanto, el televisor, o cualquier cosa incluso que saque del centro la prioridad que tenemos de ser edificados en Cristo. Último punto, Dios desciende, para volver al tema, el último punto, que encontramos un paralelo: Dios desciende y su Espíritu fortalece a su pueblo. El mismo Espíritu de Dios que despertó los ánimos de su pueblo para que vuelvan a retomar el mandato que tenían, es el mismo Espíritu que habita en nosotros. El Espíritu Santo nos habla, nos convence de nuestros errores y nos fortalece para volver a encaminar nuestra vida, ordena nuestras prioridades y nos guía para seguir edificando a Cristo en nuestra vida. Y acá, al pasar, porque son pasajes conocidos, pero me anoté dos pasajes, Filipenses 2.13 y Filipenses 1.6, y creo que los conocemos a los dos.
El primero, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cómo se desarrolla esto en mí? A través del Espíritu Santo. Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el que comenzó a edificar la vida de Cristo en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y esto es hasta el día de Jesucristo, hasta el día en que Jesucristo vuelva. En ese trayecto que nosotros vivimos cronológicamente en este mundo terrenal, nos puede pasar que por cuestiones de la carne que se oponen a la obra de Dios, vivimos ciertas etapas en nuestra vida en las que estamos pausados. Y yo muchas veces, muchos años decía, bueno, sí, ya en algún momento voy a buscar a Dios realmente, ya lo voy a hacer. ¿Qué decía Dios? ¿Es para tiempo ustedes de estar en sus casas elegantes, de ocuparse de lo material y no ocuparse de lo que importa realmente? Bueno, creo que el Espíritu Santo hoy en día es el que constantemente trae de la mente de Cristo a nuestro corazón, el que constantemente da testimonio a mi espíritu que somos hijos de Dios, el que nos convence de pecado. El Espíritu Santo es el que cumple ese rol de despertarnos, por así decir, de etapas en nuestra vida en la que nos conformamos con edificar y tener seguridad en la arena. Volviendo al pasaje que leíamos al principio, ¿no? Muchas veces, siendo aún hijo de Dios, abandonamos los cimientos que tenemos en Cristo y empezamos a edificar por fuera de la roca. Seguimos edificando nuestra vida basándonos en seguridades, en principios, en valores que tiene el mundo. Y obvio que vamos a poder edificar y que vamos a seguir construyendo. Pero ¿qué va a pasar cuando venga la tormenta? Cuando venga el tiempo difícil. Es un castillo de naipes. En cambio, lo que edificamos en Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, está firme, está en la roca. Y no solamente colabora con nosotros, colabora con el cuerpo mismo de Cristo. Amén. Así que bueno, eso era lo que tenía para compartir hoy. Vamos a hacer una oración para terminar. Padre Santo, Señor, en el nombre de Jesús, quiero darte gracias por el gran privilegio de compartir tu palabra, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que ministre a los corazones de cada persona, Señor, el que imparta esta palabra y traiga convicción, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, necesita ser analizado por tu Espíritu Santo, para que tu Espíritu Santo nos muestre qué de todo esto que compartimos necesitamos aplicar en nuestra vida, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a edificar, Señor, en la roca, en Cristo, Señor. Traernos discernimiento para entender qué partes de nuestra vida están siendo edificadas en la arena, Señor. ¿Qué aspectos de nuestra vida, Señor, están corriendo la prioridad de lo que de verdad importa, Señor? Porque no es que no importe las cosas terrenales. Necesitamos un buen trabajo, una buena casa. Es importante eso. El asunto es que no ocupe la prioridad de lo más importante, que es la vida de Cristo, que es el Espíritu, Señor. Te pido que sea tu Espíritu Santo que durante la semana pueda recordarnos estas palabras, Señor, y que podamos meditar en eso para poder ponerlo en práctica, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.